Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Vale la pena un televisor 8K? ¿Qué beneficios tienen las palomitas de maíz? ¿Y qué órgano fue tocado por primera vez? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. El televisor 8K es el de mayor resolución que se ha lanzado entre los de ultra alta definición, porque tiene un horizonte de resolución de aproximadamente 8,000 píxeles, es decir, 4 veces más que uno 4K. Un estudio reciente reveló si en realidad esta tecnología cuenta con mejor definición. ¿De verdad necesitas una televisión en 8K? Según un nuevo estudio de la Universidad de Cambridge y Meta Reality Labs, el ojo humano tiene un límite de resolución. Más allá de cierto punto, no percibe más detalle, aunque haya más píxeles. Los investigadores midieron cuántos puntos somos capaces de distinguir en distintas condiciones de luz y color. Descubrieron que vemos con precisión hasta 94 píxeles por grado en blanco y negro, pero mucho menos en color. Esto significa que en un salón típico de 2,5 metros entre el sofá y la pantalla, una tele 4K u 8K no ofrece ninguna mejora visible frente a una de resolución Quad HD. Los científicos incluso crearon un calculador online para saber qué pantalla se ajusta mejor a cada hogar. La conclusión: añadir más píxeles encarece y complica la tecnología, sin aportar calidad perceptible. A veces ver mejor no depende de la resolución, sino de dónde estás sentado. El tamaño del mercado mundial de palomitas de maíz se valoró en más de $20,000 millones en 2024 y se espera que alcance más de $35,000 millones para 2032. Norteamérica dominó el mercado con ingresos de más del 40%. Estos son sus grandes beneficios y cuál es la mejor manera de consumirlas. Son suaves, deliciosas y también saludables. Las palomitas de maíz tienen propiedades que benefician tu salud. Científicos en México trabajan para mejorar sus propiedades nutrimentales y conservar especies nativas. Pero, ¿qué tiene este grano que lo hace tan especial para la salud? Las palomitas contienen compuestos que benefician al cuerpo. Estos son algunos: carotenoides, potentes antioxidantes que ayudan a la salud visual y refuerzan el sistema inmunológico. Tocoferoles, formas de vitamina E que reducen el colesterol y previenen daños celulares. Fitoesteroles, bloquean la absorción del colesterol, ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares. Ácido ferúlico, antiinflamatorio y antioxidante que protege las neuronas. Almidón resistente, actúa como fibra, mejorando la digestión y regulando el azúcar en sangre. Fibra dietética insoluble, favorece el tránsito intestinal y alimenta a las bacterias buenas del intestino. Investigadores del Institute for Obesity Research del TEC de Monterrey estudian variedades de maíz palomero. Su objetivo: mejorar sus beneficios nutracéuticos para crear botanas más saludables. Uno de sus objetivos es desarrollar palomitas integrales y mínimamente procesadas que puedan generar mayor saciedad y ayuden a controlar el índice glucémico. Las palomitas con caramelo o mantequilla, como las del cine, no son tan saludables porque tienen una alta carga calórica, ya que están adicionadas con saborizantes artificiales y ácidos grasos parcialmente hidrogenados. Las de microondas, además, contienen una gran cantidad de sodio. Para aprovechar los compuestos benéficos de las palomitas, mejor prepáralas con aire caliente o fríe el grano con aceites vegetales, como aceite de oliva. Como puedes ver, las palomitas podrían convertirse en un aliado para tu salud. Las mioclonías son movimientos involuntarios. Son breves y rápidos y se originan en el sistema nervioso central. Hay dos tipos: las positivas, que implican contracciones musculares, y las negativas, que son una relajación y pérdida del tono muscular, a la que corresponden los espasmos mioclónicos. Bienvenidos a Sumando Ciencia.
¿Te ha pasado que cuando estás a punto de dormir, repentinamente una sacudida te despierta? A esto se le llama espasmo mioclónico. ¿Sabes qué es? Los espasmos mioclónicos al dormir son contracciones musculares involuntarias que realiza nuestro cuerpo, haciendo que nuestras extremidades se sacudan e incluso tengamos la sensación de que estamos cayendo. Esto suele ocurrir en la transición de la vigilia y el sueño. Es ese momento en que el cuerpo ya está en proceso de relajación para dormir. De alguna manera, nuestro cerebro trata de mantenernos alerta, produciendo estos pequeños espasmos bruscos y repentinos. Algunos factores que aumentan la probabilidad de experimentar dicha sensación son el estrés, falta de sueño y el ejercicio intenso antes de dormir. Así que no te duermas y continúa disfrutando de nuestra programación. Nos vemos en la próxima. Colombia es el país con mayor diversidad de colibríes en el mundo, con más de 160 especies registradas. Desde los bosques nublados de los Andes hasta las selvas del Amazonas, se encuentran en casi todos los ecosistemas del país. El santuario de colibríes en Cifera es una muestra de ello. En medio del silencio de las mañanas en el Valle Sagrado, diminutos aleteos inundan el ambiente y lo llenan de vida. Pequeñas aves danzan entre las flores y la naturaleza, cautivándonos con su encanto y sus colores. Así es el santuario de los colibríes en Cifera, un mágico lugar ubicado en Yanaguara, Urubamba, que alberga más de 20 especies de estas aves, algunas endémicas y otras viajeras, que cada cierto tiempo regresan al santuario como quien vuelve a casa después de un largo recorrido. Perú tiene más de 125 especies de picaflores o colibríes, y en la región Cusco se ha observado más de 75 especies de colibríes. Y acá en el Valle Sagrado, especialmente en el jardín, podemos apreciar más de 20 especies de colibríes. Pero todos tienen sus momentos porque todo va a depender de las estaciones del año. Y ahora justamente ya estamos en plena primavera. Tenemos un aproximado de 12 especies de colibríes, de las cuales hay también colibríes endémicas que son muy susceptibles a muchos factores. Este fabuloso rincón, privilegiado por la naturaleza, se beneficia de las migraciones de estas aves que encuentran aquí un refugio seguro. Hay una migración altitudinal que depende desde los cambios climáticos, las épocas de reproducción, y las épocas donde ellos necesitan aportar ciertos antioxidantes para sus plumas, que son iridiscentes, porque ahora ya se aproxima la época de reproducción y necesitan los machos estar relucientes, muy brillosos, necesitan visitar más de 1000 flores o pestilos para que puedan aportar esas coloraciones que tiene. Y así empiezan ya la danza del colibrí, el cortejo. Las danzas de cortejo, los vuelos rápidos y los destellos de sus plumas convierten cada visita en un espectáculo único. Está muy bien, hay pájaros en todos lados y un lugar como esto está maravilloso para fotografiar los pájaros tan cerca y hay mucha paz aquí. Además, los colibríes cumplen un rol fundamental en la biodiversidad, pues son excelentes polinizadores indispensables para el equilibrio de los ecosistemas. Sabemos que los colibríes son perfectos polinizadores. Entonces aquí es importante la floración, no solamente para colibrí, sino abejas, otros insectos. Y de noche nos visitan ciertos murciélagos que también son fructíferos y necesariamente también polinizan, contribuyen. El santuario de los colibríes en Cifera transmite un mensaje poderoso: la importancia de cuidar y proteger los espacios naturales que resguardan la vida. La granja La Pachamama en Chile se ha convertido en un ejemplo de economía circular
y agroecológica, que demuestra que es posible optimizar el uso del agua en condiciones de extrema sequía y dar una segunda oportunidad a los residuos reciclables, impactando lo menos posible al medio ambiente. La historia de este lugar comenzó cuando esta pareja se vio obligada a plantearse cómo sobrevivir en una región azotada por la sequía después de que casi no lloviera durante 12 años consecutivos. Todo este proyecto se generó netamente por necesidad. No fue con un objetivo de producir, ser autosustentable o generar energías renovables, sino que fue por un tema de autoalimentación. Y en el camino nos fuimos dando cuenta de todo lo que nos podía brindar la naturaleza y cómo poder utilizarlos en un beneficio que fuese mutuo. La granja La Pachamama transforma mediante biodigestores el estiércol de oveja en biogás, el cual abastece de energía a su hogar. También producen su propia electricidad y llevan 8 años sin depender de terceros. Gracias al trabajo con sus cabras y ovejas y a la mejora del suelo con estiércol y cartón, Macarena y Marcos Aceituno han logrado cultivar más de 300 árboles frutales en un terreno donde antes no se podía sembrar ni uno solo. En el sector que estamos hoy día es el sector de los molles. De alguna otra manera aprendimos a subsistir, a buscar nuevas alternativas. El cambio climático de alguna otra manera nos está enseñando a aprender a vivir. La granja se ha convertido en un modelo de economía circular y de resiliencia rural. Además de producir su propia energía y alimentos, la pareja se dedica a la educación. Reciben a niños para que aprendan sobre agroecología y vida sustentable. Está usted viendo NSC. Síganos en nuestras redes sociales, Dailymotion, Facebook, X e Instagram. Somos NSC Iberoamérica. La organización Save the Children alerta que casi 48 millones de infantes al año han sido afectados por fenómenos climáticos extremos. Desde hace 30 años que se celebró la primera cumbre sobre el clima de Naciones Unidas para abordar la crisis. En países más pobres como Bolivia, el impacto es aún mayor. Bolivia enfrenta una emergencia silenciosa. Más de 2 millones de niños y adolescentes están expuestos a los impactos más severos del cambio climático. Sequías, inundaciones, incendios forestales y olas de calor ya afectan directamente su salud, educación y seguridad alimentaria. El dato forma parte de un estudio presentado por Child Fund Bolivia y Educo, que alerta que si no se toman medidas, esta cifra podría duplicarse en los próximos 20 años. Jimena Loza, directora de Child Fund Bolivia, asegura: lo que quisiéramos es que pudieran tomar conciencia de cuál es la crisis climática que estamos viviendo en el país, de manera que puedan adoptar no solamente marcos legislativos, sino también políticas públicas que vayan en la protección de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. El estudio señala que más de 600.000 menores han sufrido sequías severas en al menos 80 municipios del país. 1.300.000 fueron afectados por el calor extremo, lo que impacta su rendimiento escolar y su salud, mientras que 500.000 enfrenta problemas respiratorios por la contaminación del aire y 75.000 fueron víctimas de inundaciones. Viviana Farfán, directora de Educo Bolivia, declara: por ejemplo, en la educación, cuando hay las quemas así indiscriminadas que han habido en nuestro país en los últimos años, el humo ha llegado a todas las poblaciones, les ha impedido a los niños llegar hasta las escuelas, les ha impedido pasar clases, les ha perjudicado en su derecho de tener una educación. Las organizaciones advierten que la vulnerabilidad de la niñez se agrava por la pobreza estructural y la dependencia de los recursos naturales, lo que limita su capacidad de adaptación. El informe pide financiamiento climático directo para la niñez y políticas públicas que garanticen sus derechos frente al avance de la crisis ambiental. La Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, apoya a estos países para mejorar su calidad de vida. El Festival CAF, Voces por Nuestra Región, Cultura que Mueve al Mundo, redescubre y posiciona la cultura como un motor para el desarrollo económico, social y sostenible.
Panamá se posiciona como epicentro de la integración cultural centroamericana tras el anuncio del lanzamiento de la política regional para la promoción y protección de las personas artistas y trabajadores de la cultura. Estamos buscando que las economías creativas sean un pilar fundamental para la reactivación económica, buscando que nuestras ciudades en América Latina y el Caribe tengan esos espacios para poder atraer también turistas. La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó que se proyecta una visión regional en pro del desarrollo sostenible de los artistas. Todo es industria creativa, todo lo que ustedes, desde la televisión hasta el show en vivo, como el espectáculo mismo, y todo queda una economía creativa, porque se vende el tiquete, se va a comprar la ropa, o sea, se mueve la economía tal como lo acaba de explicar la CAF. La industria creativa mueve y es el desarrollo económico muy importante para fortalecer la vida misma del ecosistema económico. Expertos destacan que la herramienta regional llega en un momento oportuno para contrarrestar desafíos como la precariedad laboral de los artistas. Bueno, son documentos de carácter intergubernamental que establecen 79 recomendaciones, 79 estrategias a aplicar de manera regional, de manera articulada entre los países, y establecen 29 recomendaciones para los países a nivel de gobierno nacional y a nivel de gobierno local. Estas son políticas que se tienen que implementar, que ya están aprobadas para que puedan ser implementadas y que empiecen su desarrollo para que toquen la vida de los artistas y de la población en general. Mientras que las recomendaciones a los gobiernos abarcan enfoques técnicos y financieros que permitan garantizar el ejercicio pleno de los trabajadores culturales. Yo me atrevería a decir que la adopción de esta política es una evidencia de voluntad política. Porque si los países no hubiesen liderado todo este proceso, no estaríamos reunidos acá el día de hoy. La editorial Losada es una firma argentina, fundada en 1938 por el español Gonzalo Losada Benítez, que se convirtió en refugio de publicación para muchos de los autores españoles exiliados durante la etapa franquista. Recientemente entregó su legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. La editorial argentina Losada entregó este viernes al Instituto Cervantes varias primeras ediciones de autores emblemáticos de la primera literatura hispánica en una ceremonia celebrada en Buenos Aires con la presencia del director del organismo, Luis García Montero, y el propietario de la editorial, José Juan Fernández. Las obras cedidas incluyen títulos de Valle Inclán, Unamuno y Rafael Alberti. Durante el acto, García Montero otorgó a Fernández Reguera una de las llaves de la Caja de las Letras, el archivo de legados culturales que el Cervantes resguardaba en su sede de Madrid. El director del organismo destacó el papel histórico de Losada. Empezó a traducir a nuestro idioma a grandes clásicos, potenció la literatura argentina, pero también fue fundamental para rescatar la obra del exilio español, de todos los exiliados que habían venido a América Latina. Por su parte, Fernández Reguera subrayó el compromiso de Losada con la edición de autores imprescindibles, incluso cuando sus obras no resultan rentables para grandes sellos. Nosotros hacemos libros que perduran en el tiempo. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y mientras haya 200 personas que puedan leer un libro, yo lo voy a editar. Porque no pasa por el dinero o por si es rentable o no es rentable. Lo importante es que hay libros que deben estar. González Losada Benítez, fundador de la editorial, viajó a Argentina en 1928 y se instaló en Buenos Aires al frente de la sucursal argentina de la editorial Espasa Calpe, pero tras el estallido de la Guerra Civil Española apostó por su propio sello. La investigación del órgano de Belén combina arqueología experimental, historia, ciencia, teoría musical y reconstrucción acústica con un trabajo minucioso de más de 5,000 mediciones, análisis metalográficos, modelado 3D, estudios acústicos y colaboraciones internacionales con expertos en organería histórica. Recientemente fue tocado por primera vez.
El musicólogo español David Cataluña, investigador del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, consiguió hacer este martes lo que nadie había logrado antes que él: hacer sonar en Jerusalén el órgano más antiguo de la cristiandad tras más de 800 años en silencio. Los presentes escucharon ensimismados dentro del convento San Salvador cómo las notas de 8 tubos originales de este órgano único resucitaban en pleno siglo XXI a medida que el musicólogo valenciano iba tirando de las teclas de madera. Este órgano constituye un tesoro histórico, y es que fue descubierto en 1906 por absoluta casualidad cuando los franciscanos se disponían a levantar un nuevo hospicio para peregrinos en la Basílica de la Natividad de Belén, en un área que había sido un cementerio para católicos cristianos. Durante las excavaciones se encontraron piezas que habían sido enterradas por los cruzados en el siglo XII, a fin de protegerlos durante la invasión musulmana y conquista de Tierra Santa. Las piezas se guardaron entonces en el Museo Arqueológico del Convento de la Flagelación, un complejo monástico franciscano en la ciudad vieja de Jerusalén, pero durante más de un siglo su valor pasó desapercibido. Apodado el órgano de Belén, lo más sorprendente para todos los involucrados en este proyecto internacional fue el hecho de que 8 de los 222 tubos originales, bien preservados, aún conservasen su sonoridad como si el tiempo no hubiera pasado por ellos. La mención más antigua del sumo, tradicional de Japón, está en el Kojiki del año 712, el libro más viejo del japonés escrito, que relata la leyenda de cómo la posesión de las islas se consiguió a través de un combate. Actualmente existe una experiencia que combina deporte y gastronomía. Los visitantes extranjeros que busquen acercarse más a la cultura nipona podrán vivir y degustar un poco más de historia en el nuevo restaurante de Sumo Life Restaurant, una experiencia interactiva que combina el sumo y la gastronomía del periodo Edo. Este restaurante ofrece platos típicos de la época como guisos, tempura o anguila a la plancha, servidos mientras 4 luchadores explican los fundamentos del deporte nacional nipón. Entre aplausos, gastronomía y golpes secos contra el dojo, 4 exluchadores profesionales conducen al público por los fundamentos del deporte, mostrando cómo se estructura un combate y qué normas lo rigen en un formato lleno de humor. En un repaso histórico, el espectáculo guía al público por un ritual del deporte nacional que combina la potencia física de los luchadores con el control del conocido como Shin-Gi-Tai, traducido como mente, técnica y cuerpo, 3 pilares que deben desarrollarse en armonía para alcanzar la maestría. Tras el combate, el show deja espacio para el público, donde varios voluntarios se convierten en un rikishi, como se le llama a los luchadores de sumo profesional, subiendo al ring para enfrentarse a los exluchadores, evidenciando la dificultad del sumo cuando se experimenta en primera persona, como lo pudo vivir el argentino Dalmiro de Lecheal. Pero la verdad que ha sido muy lindo, disfruté mucho estar acá, el lugar hermoso, repito, y bueno, como te digo, no me esperaba participar, fue muy bueno, muy gracioso, son muy fuertes, más de lo que yo esperaba, pero bueno, la verdad que fue un placer muy grande, me encantó. The Sumo Life Restaurant abrirá sus puertas al público el próximo 7 de enero en el céntrico barrio de Ginza, en la capital japonesa. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI, en especial el ILSE, y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieres saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com. Y las redes sociales, nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y les espero en una próxima emisión.